El 3 de septiembre de 2017, el ejército norcoreano detonó un arma nuclear bajo tierra, una que era aproximadamente 10 veces más potente que cualquier arma nuclear norcoreana anterior. La bomba fue tan potente que su detonación provocó un terremoto de magnitud 6.3. La prueba nuclear fue una de varias acciones incendiarias tomadas por el dictador norcoreano, Kim Jong-un, en 2017 y 2018, para demostrar su poder tanto en casa como en el extranjero. ¿Quién es este dictador norcoreano y qué tan grande es la amenaza que representa para la seguridad de Asia Oriental? Esta es la historia de Kim Jong-un, el tercer gobernante de Corea del Norte. El hombre conocido en la historia como Kim Jong-un, oficialmente se dice que nació el 8 de enero de 1982 presumiblemente en la ciudad de Pyongyang, en Corea del Norte. Sin embargo, no hay certeza sobre esto. Los servicios de inteligencia internacionales sostienen que es más probable que haya nacido en enero de 1983 o enero de 1984. Por ejemplo, cuando estudió en el extranjero en Suiza siendo joven, su pasaporte indicaba como fecha de nacimiento 1984. Se cree que el año 1982 fue elegido simbólicamente porque coincidía estrechamente con el 70 aniversario del nacimiento de su abuelo. El padre de Kim era Kim Jong-il. Él era hijo de Kim Il-sung, el líder de Corea del Norte, oficialmente conocida como la República Popular Democrática de Corea. Il-sung se convirtió en el líder supremo de Corea del Norte comunista, respaldado por la Unión Soviética y los comunistas chinos directamente después del final de la Segunda Guerra Mundial. Gobernaría Corea del Norte como su dictador absoluto hasta su muerte en 1994, cuando fue sucedido por el padre de Kim, Kim Jong-il. Por lo tanto, durante 3 dinastías, la familia Kim ha gobernado Corea del Norte con mano de hierro desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, la naturaleza del Estado y sus relaciones exteriores han cambiado con el tiempo. El padre de Kim tuvo esposas simultáneas entre finales de los años 70 y principios de los 2000. Seung Ji-rim fue la mayor de sus esposas. Ko Jong-gi fue su segunda esposa, una ex bailarina que más tarde se convirtió en la primera dama de facto de Corea del Norte. Kim Jong-un nació de este segundo matrimonio. Se sabe que tiene 2 hermanos biológicos de padre y madre, un hermano mayor que no desempeña ningún papel en la política del país, y una hermana menor, Kim Yoo-jong, que desempeña un papel considerable en el régimen. Luego hay muchos medios hermanos, con uno de los cuales Kim Jong-un ha tenido enfrentamientos famosos. Puede haber otros hermanos ilegítimos. Dada la carácter hermético de la sociedad norcoreana, es difícil estar seguro. Kim nació en un país relativamente nuevo con una historia paradójicamente muy antigua. Corea del Norte, por ejemplo, solo se había establecido como un país separado después del final de la Segunda Guerra Mundial, en el otoño de 1945. Sin embargo, la península de Corea es hogar de una cultura antigua que ha hecho grandes contribuciones a la historia mundial. Por ejemplo, algunas de las innovaciones más importantes en la producción de papel y la impresión con bloques se hicieron en Corea en el primer milenio antes de ser transmitidas a través de Eurasia hasta Europa en la época medieval. Más tarde, bajo la dinastía Joseon, que gobernó Corea entre 1392 y 1910, la cultura coreana floreció, pero también se replegó sobre sí misma al temer las influencias occidentales, especialmente la expansión del cristianismo. Los occidentales empezaron a llamarla el Reino Ermitaño a finales del siglo XIX. Fue conquistada por Japón a principios del siglo XX y permaneció como una parte central del Imperio de Japón hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Después de esto, fue dividida a lo largo del paralelo 38 entre una Corea del Norte comunista, respaldada por la Unión Soviética, y una Corea del Sur pro-occidental apoyada por Estados Unidos. De alguna manera, Corea del Norte siguió siendo un reino ermitaño después de la guerra.
El abuelo de Kim intentó inicialmente unir Corea bajo el régimen comunista a través de la Guerra de Corea entre 1950 y 1953. Una vez que eso fracasó, Corea del Norte se replegó sobre sí misma, convirtiéndose en un estado hermético y autoritario. Mientras que Corea del Sur prosperó hasta convertirse en una economía moderna y emergente en tecnología, aunque bajo sus propios dictadores y hombres fuertes hasta la década de 1980, Corea del Norte permaneció atrasada económicamente y aislada de gran parte del mundo. Aún así, hasta el final de la Guerra Fría, Corea del Norte tenía muchos aliados y su economía se beneficiaba de ellos. La situación cambiaría en los años 90 y 2000, ya que la historia reciente arrojó una sombra considerable sobre Corea del Norte. Aunque Kim nació en Pyongyang y era parte de la familia gobernante allí, sus primeros años y gran parte de su vida desde entonces estuvieron alejados de las realidades cotidianas de los norcoreanos comunes. La familia vive en más de una docena de lujosos palacios y residencias elaboradas, atendidas y administradas por cientos o incluso miles de empleados, y cada capricho de la familia era atendido desde la primera infancia de Kim. A diferencia de la gente de su país, que generalmente vive en la pobreza, la familia Kim estaba rodeada de tecnología occidental y comodidades modernas. La relación de Kim con su madre era, según se informa, muy cercana, al igual que con su hermana, Kim Jo-jong. Esta última relación ha perdurado hasta el día de hoy, y ella es una de las personas más cercanas a su hermano. Kim Jo-jong incluso es vista como una posible sucesora, si Kim muere antes de que sus propios hijos alcancen la mayoría de edad. Su única hija conocida, Kim Jo-ae, también ha sido mencionada como su posible sucesora, aunque hasta 2026 se cree que solo tiene 13 años. De joven, Kim recibió su educación primaria en la escuela del Palacio Komsusan del Sol en la capital, una escuela para la élite del régimen norcoreano, antes de ser enviado a Suiza. Allí asistió a la escuela Liebefeldstein-Holzli, bajo el alias de Pakun, aunque claramente muchos lugareños debieron encontrar peculiar el extraño séquito que rodeaba a este niño de 10 u 11 años en la ciudad de Berna. Allí aprendió a hablar algo de inglés y alemán, y presumiblemente un poco de francés también, aunque Kim nunca ha sido conocido por sus grandes dotes académicas. Regresó a Corea del Norte alrededor del año 2000 para completar su educación secundaria. Fue en Suiza donde aparentemente desarrolló una fascinación por el baloncesto, algo extraño considerando que el baloncesto apenas es prestigioso en un país donde el fútbol, el esquí y otros deportes son mucho más populares. De regreso en Corea del Norte, al inicio del siglo XXI, Kim tuvo que adaptarse al nuevo clima político del país. Cuando se fue a Europa años antes, el país estaba atravesando una transición política. Su abuelo, Kim Il-sung, quien había gobernado durante casi medio siglo, murió el 8 de julio de 1994. Kim Il-sung había gobernado un país que estaba lejos de estar aislado en el escenario mundial. Tenía respaldo de Rusia y China, y una serie de aliados cercanos entre otros gobernantes comunistas, como Nicolae Ceausescu en Rumania, e incluso miembros del movimiento de países no alineados durante la Guerra Fría, como la India. Todo eso cambió a principios de la década de 1990, cuando terminó la Guerra Fría y Corea del Norte quedó aislada. Esta situación se vio agravada por la liberalización del mercado económico de China y sus esfuerzos por acercarse al modelo de crecimiento, seguido por países como Taiwán, Singapur, Corea del Sur y Hong Kong. Entre las décadas de 1950 y 1980, como resultado, aunque la sucesión de Kim Jong-il había sido planeada desde 1980, no estaba claro qué enfoque adoptaría como nuevo líder del país. Al final, Kim optó por continuar con el enfoque aislacionista de Corea del Norte e incluso lo profundizó, buscando la autonomía económica. A corto plazo, esto fue desastroso. Los primeros 5 años de Kim Jong-il como líder se caracterizaron por crisis y hambruna. A medida que los subsidios de los que Corea del Norte había dependido durante años por parte de Rusia y otros aliados de la Guerra Fría se agotaron, la escasez de alimentos se volvió generalizada.
Cientos de miles intentaron huir del país. Muchos más, quizás incluso millones, murieron de hambre o sufrieron desnutrición severa. Si Kim Il-sung fue culpable de desarrollar un gobierno autoritario con fuertes lazos con la Unión Soviética y China, su hijo pronto dejó claro que le importaba poco el bienestar de su propio pueblo. Kim estaba en Suiza, pero debió haber estado al tanto de lo que sucedía en casa hasta cierto punto. Kim era un niño cuando su padre se convirtió en el líder supremo de Corea del Norte en 1994. También era hijo del segundo matrimonio de su padre, y en esa etapa temprana no se le veía como el heredero aparente. En cambio, se creía que su medio hermano mayor, Kim Jong-nam, hijo del primer matrimonio de Kim Jong-il, con Seung Ye-rim, era el sucesor designado. Jong-nam nació en 1971 y por lo tanto tenía unos 25 años cuando su padre se convirtió en el nuevo jefe de Estado. Tuvo años para adaptarse aún más al puesto, y en algunos círculos dentro de Corea del Norte, era visto como una persona relativamente astuta. Sin embargo, después de que Kim Jong-un regresó a Corea del Norte tras sus estudios en Suiza, ocurrieron dos acontecimientos importantes que cambiaron rápidamente los planes de sucesión. En primer lugar, empezó a crecer el temor de que Jong-nam fuera una especie de reformista que no estaba dedicado a la ideología yuche del país. Esta es una ideología política similar al pensamiento marxista-leninista. Fue desarrollada extensamente en los escritos de Kim Il-sung a lo largo de su largo reinado y posteriormente ampliada por su hijo y sucesor. En segundo lugar, en el verano de 2001, Kim Jong-nam fue arrestado en Japón después de viajar allí con su familia, usando pasaportes falsos y con identidades falsas. El propósito del viaje era visitar Disneyland en Tokio. Esto no reflejaba bien su idoneidad como posible futuro líder de Corea del Norte. Debido al mal juicio mostrado por Kim Jong-nam y al hecho de que Jong-un ya estaba entrando en sus 20s y comenzando a formar su propia facción de seguidores, en la corte política norcoreana surgió una lucha de poder en Pyongyang durante la década de 2000 Solaniusita. Recuerda, Kim Jong-il tenía más de 50 años cuando sucedió a su padre. Por lo tanto, su reinado nunca iba a ser tan largo como el de Kim Il-sung. Por lo tanto, era importante que el sucesor se posicionara para tomar el control antes de que Jong-il muriera. Esto era especialmente cierto dado que había rumores frecuentes sobre la mala salud de su padre, incluida una historia extraña, que decía que había muerto de diabetes a principios de los 2000 y que estaba siendo representado en el escenario mundial por un doble. Para consolidar su creciente aspiración de suceder a su padre, a pesar de ser un hijo mucho más joven, Jong-un se casó en 2009 y tuvo hijos. Su esposa era Ri Seol-yu. Se sabe poco sobre sus antecedentes, su crianza o sus opiniones políticas, y quizá ese era el objetivo. La suya es un matrimonio aparentemente tradicional y estable, que ha dado como resultado varios hijos. En contraste, Kim Jong-nam tuvo varias esposas y amantes, muchas de las cuales han vivido durante años en Macao y Pekín, en China. Sus conexiones con entidades extranjeras complicaron aún más la posibilidad de que Jong-nam llegara al poder. Más allá de su esposa y su familia, Kim es conocido por ser un poco enigmático. Ha sido ampliamente satirizado en los medios occidentales por esto. Y hay muchos elementos realmente peculiares en su personalidad. Por ejemplo, su amor por el queso supuestamente ha llevado a un complejo sistema de importación de quesos de todo el mundo. Es famoso por tener miedo a volar y viaja grandes distancias en tren. Tiene una extraña fascinación por la cultura occidental. En el caso de Kim Jong-un, esto se manifestó en el baloncesto, y es un gran fanático de la NBA. Esta es una tendencia peculiar en la familia. Su padre era conocido por su enorme colección de DVDs occidentales. Se entiende que Kim también podría tener un gran gusto por el alcohol. Las reuniones políticas pueden involucrar el consumo de licores fuertes y vino de arroz. Esto significa que incluso a una edad relativamente joven, Kim posiblemente esté sufriendo de muchos problemas de salud.
Él es claramente obeso y también posiblemente sufre de gota. Dejando de lado estas particularidades conocidas sobre él, todavía hay muchísimas cosas sobre Kim que siguen siendo desconocidas hoy en día para quienes están fuera de Corea del Norte. Ya desde el desafortunado viaje de su hermano mayor a Disney World en 2001, Kim Jong-il comenzó a preparar a Kim Jong-un como su nuevo sucesor. Personas dentro del régimen y desertores han declarado que Jong-un simplemente era visto como el más parecido a su padre en temperamento y forma de actuar. Por lo tanto, a finales de la década de los 2000, Kim Jong-il comenzó a involucrar a su hijo en el gobierno y a darle nuevas responsabilidades. Esto demostró claramente al poderoso ejército norcoreano y a otros actores de poder que Jong-un era el nuevo sucesor designado y que seguiría a su padre como el tercer líder supremo de Corea del Norte. No tuvieron que esperar mucho para que esto se convirtiera en una realidad. En 2009, Kim Jong-un fue anunciado oficialmente como el sucesor. 2 años después, Kim Jong-il murió a los 70 años de edad el 17 de diciembre de 2011. El país del que Kim tomó el control, en 2011, enfrentaba muchos desafíos. Debido a su extraña historia y al desarrollo de su sistema de armas nucleares bajo el mando de su padre, el país estaba profundamente aislado en el escenario mundial. También ya estaba bajo sanciones económicas paralizantes y, en gran medida, no se había logrado reactivar la economía. La situación había mejorado ligeramente desde la hambruna de los años 90, pero seguían existiendo escasez de alimentos. También era común que simplemente no hubiera electricidad disponible. Pyongyang funcionaba razonablemente bien como capital, pero incluso ahí, la electricidad podía irse por días enteros. Más lejos de la capital, era como vivir en el mundo premoderno. En las ciudades y pueblos había industrias, aunque eran muy parecidas a las instalaciones de la era soviética temprana o a las que se encontraban en Alemania a principios del siglo XX. El salario promedio era el equivalente a menos de $2,000 al año, mientras que el tamaño total de la economía era de solo $28,000 millones. Compáralo con Corea del Sur. Es cierto que la población ahí era aproximadamente el doble que la de Corea del Norte, con unos 50 millones de habitantes en 2011. Sin embargo, con un valor total de un poco menos de $2 billones, su economía era 60 veces más grande que la de Corea del Norte. Además, el poco dinero que tenía Corea del Norte generalmente se gastaba en su ejército o en una estructura política sumamente corrupta. Esto permitiría a Kim y a su familia vivir con lujo. Hay 2 cosas que vale la pena tener en cuenta cuando se trata de Kim Jong-un y su régimen. En primer lugar, está la manera en que ha dependido de un pequeño número de naciones clave en el extranjero para que el régimen se mantenga a flote económica y políticamente. Hoy en día, muchos de los titulares internacionales son generados por la alianza de Kim con Vladimir Putin, un tema al que volveremos en breve. Pero en su mayor parte, Corea del Norte es de facto una provincia de la República Popular China. China representa aproximadamente el 90% del comercio y apoyo económico de Corea del Norte, y ha sido así desde el final de la Guerra Fría. También tiene vínculos con otros países que son considerados estados paria dentro del orden global, como Afganistán, Siria, Irán, Eritrea y Guinea Ecuatorial. En resumen, bajo Kim, Corea del Norte ha mostrado cero interés en convertirse en un miembro más aceptable de la comunidad internacional. Está bajo fuertes sanciones y es uno de los pocos países en el mundo que se niega a firmar decenas de tratados internacionales sobre derechos humanos. Finalmente, debido a su enorme dependencia de China, Rusia e Irán, Corea del Norte no tiene otra opción más que alinearse con las prioridades de política exterior que esas naciones han tenido a lo largo del tiempo. Como veremos muy pronto, esto ha arrastrado a Corea del Norte a su primera guerra abierta en 70 años en Ucrania. Al primer ministro chino, Xi Jinping, no le gusta cuando Corea del Norte actúa unilateralmente y lanza misiles balísticos sobre el espacio aéreo japonés. Los chinos son ante todo comerciantes. Ellos quieren un sistema estable en el Pacífico que fomente el comercio y la riqueza. Kim a menudo es visto como un problema,
De la misma manera en que Pekín quizá no está contento con lo desestabilizadora que ha sido la guerra de Rusia en Ucrania para el orden mundial y el comercio en general. Ha habido un esfuerzo notable durante los más de 13 años de Kim como líder de Corea del Norte para intentar lograr un acercamiento con el mundo occidental. Esto se refería a las negociaciones entre Kim y el presidente estadounidense Donald Trump durante su primer mandato como presidente de Estados Unidos. Trump tiene muchos detractores y muchos seguidores. Algunas de las cosas en las que ha estado particularmente ansioso por abrir camino están en el ámbito de los asuntos internacionales. Esto ha tenido cierto éxito cuando se trata de los acuerdos de Abraham en Medio Oriente y su reciente intermediación en un acuerdo de paz entre Israel y Hamás en octubre de 2025. Cuando Trump asumió el cargo por primera vez en 2017, las tensiones eran extremadamente altas entre Corea del Norte y Occidente, especialmente debido al lanzamiento de misiles sobre el espacio aéreo japonés y surcoreano. La administración de Trump organizó una cumbre en Singapur con Kim a mediados de junio de 2018. Esta fue la primera reunión después de 70 años desde la división de la península de Corea, durante la cual un presidente de Estados Unidos se reunió con un líder de Corea del Norte. La cumbre tuvo poco éxito tangible. Se organizó una segunda cumbre en Hanoi, Vietnam, para el año siguiente, pero al final, esta diplomacia prácticamente no tuvo ningún impacto tangible. Durante la presidencia de Joe Biden y el segundo mandato de Trump, no se ha logrado ningún avance hacia el acercamiento con Corea del Norte de Kim, en gran parte debido a su alianza con Rusia y las distracciones con otros conflictos. Una parte enorme del periodo de Kim como líder de Corea del Norte se ha centrado en el programa de armas nucleares del país. El régimen había comenzado a trabajar para convertirse en una potencia nuclear desde los oscuros días de la Guerra Fría en la década de 1960. En la década de 1970, se estableció el Centro de Investigación Nuclear de Yongbyon, con ayuda soviética. Esto estaba destinado a la producción de energía nuclear, no de armas, en una época en la que Moscú intentaba convencer a sus aliados de firmar el Tratado sobre la No Proliferación de Armas Nucleares. Con la disminución de la asistencia soviética a finales de los años 70 y en los 80, la búsqueda de un arma nuclear se desaceleró. Y el abuelo de Kim parece haber decidido genuinamente que la cooperación con otros actores internacionales era mejor que adquirir un elemento de disuasión nuclear. Fue realmente bajo el mando del padre de Kim que Corea del Norte avanzó a toda velocidad en la adquisición de un arma nuclear. Entró en conversaciones con Estados Unidos y naciones occidentales sobre congelar su programa en el mundo posterior a la Guerra Fría, mientras avanzaba simultáneamente de manera clandestina con ese mismo programa. En 2003 se retiró oficialmente del Tratado de No Proliferación y aceleró su impulso para terminar de fabricar un arma. La culminación de todo esto fue que el régimen probó su primera arma nuclear de tipo plutonio, el 9 de octubre de 2006, Velazovizhnes. El potencia fue pequeño, fue de menos de 1 kilotón. Para poner esto en perspectiva, las dos bombas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki en 1945 fueron de 15 y 21 kilotones. De cualquier manera, Corea del Norte había probado con éxito un arma nuclear. El tiempo de Kim como líder de Corea del Norte ha implicado una gran expansión del programa de armas nucleares. La primera prueba nuclear conocida durante su mandato, la tercera de Corea del Norte en total, se llevó a cabo en 2013 y fue un mensaje para la comunidad internacional de que él tenía la intención de continuar donde su padre lo había dejado. Luego vinieron rápidamente la cuarta, quinta y sexta prueba, en rápida sucesión en 2016 y 2017. La sexta fue la más preocupante. Mientras que las pruebas anteriores habían ido aumentando gradualmente en potencia, hasta aproximadamente 10 kilotones, se estimó que la prueba de 2017 fue de entre 140 y 250 kilotones, aproximadamente 10 veces más potente que las armas lanzadas por Estados Unidos sobre Japón en 1945. Esto fue profundamente preocupante para la comunidad internacional.
Una bomba de este tamaño no destruiría completamente una ciudad tan grande como Seúl, la capital de Corea del Sur, pero causaría daños devastadores, matando a cientos de miles de personas, quizás incluso millones, y crearía una contaminación radiactiva persistente, que haría que la ciudad fuera inhabitable y provocaría muertes generalizadas por envenenamiento por radiación después. Al haber probado esta arma, Corea del Norte le demostró al mundo que ahora era una amenaza enorme para sus vecinos. Además de esto, Kim Jong-un es el gobernante norcoreano que realmente ha impulsado con fuerza el desarrollo de misiles balísticos cada vez más avanzados, capaces de recorrer miles de kilómetros. En teoría, armas como el Hwasong-15 y el Hwasong-17 misiles balísticos intercontinentales podrían llegar hasta la costa oeste de Estados Unidos. Serían interceptados antes de lograrlo, pero el punto principal sigue siendo el mismo. Si Corea del Norte es atacada, podría devastar rápidamente a Corea del Sur y posiblemente también a Japón con sus armas. Es razonable decir que los norcoreanos no son tontos ni están locos, aunque a veces les guste parecer impredecibles por la sencilla razón de que la imprevisibilidad es un arma que puede usarse en la diplomacia internacional. La realidad es que Kim y sus asesores han desarrollado estas armas y han continuado realizando pruebas porque aseguran la continuidad del régimen. En pocas palabras, las potencias occidentales como Estados Unidos no están intentando derrocar al régimen norcoreano, mientras que la tecnología de interceptación está mejorando cada vez más en el siglo XXI. Si los norcoreanos lanzaran un misil balístico intercontinental equipado con una ojiva nuclear hacia Seúl, probablemente lograría superar las defensas e impactar la ciudad, por la simple razón de que está tan cerca de Corea del Norte. Por lo tanto, por más que Kim pueda parecer volátil, hay una lógica estratégica detrás de lo que Corea del Norte ha hecho en los últimos 20 años. Nadie va a intentar derrocar la dictadura aquí de la manera en que Saddam Hussein fue derrocado en 2003, o de la manera en que la CIA y otros adversarios extranjeros han trabajado para socavar gobiernos en muchos países diferentes. El poder de disuasión nuclear de Corea del Norte ha significado, por lo tanto, que Kim puede actuar de formas fuera del alcance de los países sin armas nucleares. Tomemos como ejemplo el asesinato de su hermano mayor, Kim Jong-nam. Después de que cayó en desgracia y fue apartado de la línea sucesoria en 2003, Jong-nam fue exiliado de Corea del Norte. En los años que siguieron se mudó repetidamente. Por ejemplo, estuvo en Macao durante un largo periodo de tiempo y se decía que tenía buenas relaciones con el gobierno chino. También hubo indicios de que estaba en contacto con gobiernos occidentales. Se cree que se le permitió volar de regreso a Corea del Norte para una visita extremadamente breve y rendir sus respetos cuando su padre murió en 2011. Aunque repetidamente afirmó que no tenía ningún deseo de regresar a Corea del Norte después de esto, para intentar desplazar a su hermano en la década de 2010, continuaron las preocupaciones en torno a sus acciones en Pyongyang. Estas se intensificaron con la publicación de un libro titulado Mi padre, Kim Jong-il y yo de Jong-nam. Kim decidió actuar después de determinar que su hermano seguía siendo una amenaza persistente en el extranjero. En un incidente extraño, dos mujeres se acercaron a Jong-nam en el Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur, en Malasia, la mañana del 13 de febrero de 2017, y le arrojaron una sustancia. Ellas creían que estaban participando en un programa de bromas. En realidad, habían aplicado un agente nervioso VX a Jong-nam después de recibir instrucciones de agentes norcoreanos que rápidamente salieron de Malasia. Murió en menos de 20 minutos por el contacto letal. Las dos mujeres involucradas finalmente fueron exoneradas, ya que no sabían lo que estaban haciendo. Kim Jong-un nunca asumió la responsabilidad del ataque, pero claramente fueron los norcoreanos. Es difícil imaginar que un gobierno actúe de una manera tan claramente provocadora como esta en suelo extranjero, sin un importante poder de disuasión militar como el que posee Corea del Norte. Para muchas personas, la suposición típica es que estos abusos a los derechos humanos en Corea del Norte son únicamente resultado de Kim Jong-un y su férreo control del poder.
Por otro lado, muchas personas cuestionan cuán poderoso es realmente o qué tan activamente controla el gobierno. Preguntas de este tipo eran especialmente comunes cuando asumió el poder siendo un hombre joven. Las historias se centraban en su obsesión por el baloncesto, jugar videojuegos y su aparente gusto por el alcohol, para sugerir que quizá no tenía un control tan directo sobre Corea del Norte como el régimen quería que el mundo exterior creyera. Para analizar esto, necesitamos observar la estructura del régimen y el gobierno en Corea del Norte. El Estado ha sido controlado desde la cima por la familia Kim desde la misma fundación del país después de la Segunda Guerra Mundial. Kim y su padre y abuelo antes que él han ostentado el título oficial de secretario general del Partido de los Trabajadores de Corea. Todos ellos han sido líderes del único partido político dentro de Corea del Norte, que se proclama a sí mismo como un partido comunista en línea con su establecimiento bajo principios comunistas después de la Segunda Guerra Mundial. El órgano ejecutivo del Partido de los Trabajadores es el Politburó, una especie de gabinete gubernamental que cuenta con ministros que, en teoría, asesoran a Kim y actúan como jefes de diferentes departamentos del gobierno. Como en cualquier país, sin importar el tipo de sistema que opere, existe todo un sistema de gobierno nacional, regional y local. Ningún estado puede funcionar sin un sistema así. Por lo tanto, aunque Kim parecería ser el jefe todopoderoso de Corea del Norte, y así es como el régimen lo presenta, al mismo tiempo existe un sistema político y un aparato gubernamental que funcionan en Corea del Norte. Donde realmente surge la cuestión sobre la estructura de poder dentro de Corea del Norte es en el poder relativo del Ejército Popular de Corea y los generales que lo encabezan. En pocas palabras, el régimen norcoreano ha sobrevivido colocando la fuerza militar en el centro mismo de su actividad. Si Corea del Norte no tuviera un gran ejército y un sistema de armas nucleares que representa una amenaza para vecinos como Corea del Sur y Japón, probablemente el régimen no habría sobrevivido. Sin embargo, como todas las dictaduras, la familia Kim solo puede mantenerse en el poder mientras conserve el control sobre el ejército. Si un dictador pierde el apoyo del ejército, normalmente está acabado. Por lo tanto, algunos observadores internacionales han cuestionado si Kim Jong-un, quien, como hemos visto, puede parecer una persona inmadura y frívola, en ciertos aspectos es en realidad el verdadero poder en Corea del Norte. O si un grupo de generales militares ejerce el poder real mientras Kim sigue siendo la figura decorativa del régimen. Por ejemplo, Kim Jong-bok es una figura sumamente poderosa dentro del ejército norcoreano, que parece ejercer una enorme influencia. Ascendió de manera constante durante las últimas etapas del gobierno de Kim Il-sung y a lo largo del mandato de Kim Jong-il. Bajo Jong-un, se ha convertido en una de las personas más poderosas de Corea del Norte, formando parte del Comité Central del Partido de los Trabajadores, ostentando el título de coronel general en el ejército y encabezando varias de las unidades de élite del Ejército Popular de Corea. A través de estos cargos, se estima que supervisa a cientos de miles de efectivos militares. Ha estado en gran medida a cargo de la contribución norcoreana a la guerra de Rusia en Ucrania, y es fotografiado regularmente con Kim y durante cumbres internacionales con líderes aliados del régimen como Vladimir Putin. Muchos observadores se preguntan si personas como Jong-bok son el verdadero poder detrás del trono metafórico en Corea del Norte. Sin embargo, hay mucha evidencia que indica que Kim realmente controla por completo el régimen, tal como aparenta. Por ejemplo, ha degradado sin piedad a personas cuando piensa que se han vuelto demasiado poderosas. Y en ocasiones, estos individuos y generales han desaparecido por completo de la vista pública. Esto es lo que pasó con Ri Hong-go en 2012. Solo unos meses después de que Kim llegó al poder, Ri ascendió en las filas del ejército bajo el mando del abuelo y el padre de Kim. Se convirtió en el jefe del ejército en los últimos años del gobierno de Kim Jong-il. Solo 6 meses después de que Kim Jong-un llegó al poder, Ri fue destituido de sus cargos. Hasta el día de hoy no está claro si fue asesinado o cuál fue su destino. Esto ha sucedido con muchos posibles rivales por el poder dentro de Corea del Norte.
Kim tampoco simplemente aparta a las personas y hace que desaparezcan tan pronto como las percibe como una amenaza. También parece haber un patrón de degradar a los funcionarios y rotarlos entre diferentes cargos. Por ejemplo, Park Tae-seung ascendió bajo Kim Jong-il y continuó recibiendo ascensos bajo Kim. Se convirtió en presidente de la Asamblea Suprema del Pueblo en 2019, pero luego dejó de aparecer en público en 2021. Sin embargo, desde entonces ha reaparecido y ha sido nombrado primer ministro de Corea del Norte, una especie de jefe del gabinete. Claramente, lo que Kim está haciendo aquí es hacer que las personas dependan de él, pero también introducir incertidumbre en las vidas y posiciones de cualquier posible rival. Al mismo tiempo, ha promovido a aliados que deben sus cargos exclusivamente a él. Hay razones de peso para sostener que Kim tiene el control total de Corea del Norte. Una de las razones por las que se ha cuestionado el control de Kim sobre Corea del Norte es debido a algunos de los acontecimientos más inusuales de su tiempo al mando del país. Toma como ejemplo las visitas de Dennis Rodman a Corea del Norte a lo largo de los años. Rodman es uno de los jugadores de baloncesto más famosos y exitosos de todos los tiempos. Ganó 5 campeonatos de la NBA en la década de 1990 con los Detroit Pistons, San Antonio Spurs y Chicago Bulls, y fue considerado uno de los mejores jugadores de su época, solo superado por Michael Jordan. Su carrera tras retirarse ha sido menos decorosa. Los problemas de Rodman con el alcohol y sus problemas de salud mental están bien documentados. En parte, eso explica su decisión de visitar Corea del Norte en varias ocasiones para ayudar a entrenar al equipo de baloncesto norcoreano y complacer la pasión de Kim por el deporte como su invitado de honor allí. Durante una de estas visitas en 2014, Rodman fue acompañado por un gran séquito y toda la embajada para un documental titulado El gran estallido de Dennis Rodman en Pyongyang. Todo se convirtió en una especie de debacle peligrosa después de que Rodman apareciera visiblemente ebrio y agresivo durante varias reuniones oficiales con funcionarios norcoreanos y atacara verbalmente al narrador del documental, el periodista irlandés Matt Cooper. Todo esto no dejó precisamente a Kim y a su país como algo digno de tomarse en serio. Vemos a una exestrella deportiva acabada y borracha como el extraño invitado de honor, complaciendo el pasatiempo de Kim en un país que prácticamente no tiene experiencia ni éxito en eventos de baloncesto profesional o nacional. Incidentes como este son los que hacen tan difícil descifrar quién es Kim y qué clase de líder es. Al mismo tiempo, el incidente de Rodman no debería engañar a nadie. Corea del Norte ha sido conocida desde hace mucho tiempo por sus violaciones de derechos humanos y la manera brutal en que aplasta a los disidentes políticos. Es difícil obtener cifras precisas, pero está claro que hay cientos de miles de personas en prisión o en campos de internamiento en Corea del Norte. Las cárceles son lugares terribles, llenos de enfermedades, y que a menudo se parecen a las prisiones del siglo XIX de otras partes del mundo. Aquí se utiliza trabajo esclavo para producir bienes que generan ganancias para el régimen. La tortura es común, y Kim la autoriza, aunque hay que reconocer que estos son problemas de larga data que existían antes de que él llegara al poder, y que las personas entran y salen regularmente. Muchos funcionan como campos de reeducación utilizados para suprimir cualquier forma de disidencia política. Forman parte del sistema represivo más amplio de censura estatal y del culto al líder en Corea del Norte. Esto se construyó sobre los mismos principios fundamentales que el culto al líder en torno a Joseph Stalin y Mao Zedong en Rusia y China en la época en que Corea del Norte surgió. Cientos de enormes estatuas de Kim, su padre y su abuelo, adornan lugares públicos en todo el país. Y las agencias de noticias estatales suelen referirse a él como gran líder, amado padre del pueblo, o incluso el genio de la creación y la construcción. También es casi imposible escapar de los medios censurados por el Estado. Por ejemplo, Corea del Norte tiene su propia versión controlada internamente de la red mundial conocida como Kwanghyong. Prácticamente casi no hay forma de eludirlo para acceder a información de la web en general.
Solo los altos funcionarios del Estado o un pequeño número de hackers expertos en tecnología que viven cerca de la frontera terrestre con China pueden acceder a Internet en general y a su enorme tráfico. Igualmente, las telecomunicaciones están controladas por el gobierno de Kim, con una red estatal llamada Koreolink que opera las redes de telefonía móvil. Kim es el miembro de la dinastía que ha supervisado todo esto. La necesidad de este tipo de censura estatal no era necesaria en la época de su abuelo, y solo empezó a surgir como un problema en Corea del Norte hacia los últimos años del gobierno de su padre. Kim, para decirlo de manera sencilla, es el dictador de la era digital de la dinastía Kim en Corea del Norte. La posición de Kim dentro de la sociedad norcoreana no se trata solo de fuerza bruta, autoritarismo y un culto al liderazgo. Cierta parte de la sociedad norcoreana lo favorece porque sus vidas han mejorado durante su tiempo como gobernante del país desde finales de 2011. Los años 90 y 2000 fueron años difíciles para el régimen. Por el contrario, ha habido un crecimiento económico decente en la década de 2010 y en parte de la década de 2020. Se han introducido elementos del tipo de liberalización de mercado occidental favorecida por China y Vietnam, dos países que afirman seguir siendo comunistas, pero que claramente no lo son. A las granjas y fábricas colectivizadas se les permite reinvertir sus ganancias y a los trabajadores se les da un mejor salario y condiciones basadas en su desempeño. El norcoreano promedio todavía vive en la pobreza, aunque no en la misma medida que en los últimos años del gobierno del abuelo de Kim o durante los 17 años de reinado de su padre. Esto contrasta fuertemente con el propio Kim, su esposa e hijos, así como con la alta cúpula del gobierno y el ejército. Kim es, por ejemplo, un multimillonario en términos reales, con muchos palacios, una flota de autos de lujo, trenes y enormes cantidades de activos líquidos y reservas de efectivo. La familia siempre está consciente de la posibilidad de un cambio de régimen, por lo que miles de millones de dólares en activos son mantenidos por Kim y sus aliados más cercanos en bancos de China y el sudeste asiático. También probablemente tienen activos en bancos suizos y del Caribe a través de terceros y cuentas fantasma, aunque esto es difícil de probar. Más allá de esto, Kim tiene operativos que participan en una serie de esquemas laberínticos para obtener dinero para él mismo, su familia y sus aliados. Corea del Norte, por ejemplo, ahora es reconocida como uno de los mayores actores a nivel mundial cuando se trata de estafas con criptomonedas. El beneficio que disfruta en este ámbito es que es un Estado y no un individuo. Si un estafador individual de criptomonedas roba cientos de millones de dólares en criptoactivos, pueden evitar ser detectados por un tiempo, al mudarse a lugares como Dubái, Myanmar y Filipinas, o incluso a lugares como Serbia y Bulgaria en los Balcanes. Sin embargo, eventualmente pueden enfrentar la extradición, y las leyes se están endureciendo en todas partes. Corea del Norte es una excepción, un lugar donde el propio gobernante es el estafador. Algunos estudios sugieren que el régimen ha obtenido varios miles de millones de dólares en estafas relacionadas con criptomonedas en los últimos años, gran parte de los cuales se canalizan hacia Kim y su familia y aliados. Kim, como todos los líderes mundiales, tuvo que supervisar la gestión estatal durante la pandemia de COVID-19 en 2020 y 2021. La comprensión global de cómo se desarrolló la pandemia en Corea del Norte es limitada. El régimen tardó en admitir que el virus siquiera había entrado al país o en confirmar sus primeros casos. La inferencia era que Corea del Norte permaneció milagrosamente libre de la enfermedad hasta bien entrada la pandemia, a pesar de su proximidad con China, donde la pandemia se originó a finales de 2019. De alguna manera, tiene mucho sentido que Corea del Norte no haya tenido mucha circulación del virus en su país. Es una nación aislada, con prácticamente cero turistas o viajeros de negocios entrando y saliendo. Además, sus fronteras terrestres no son precisamente porosas. La frontera sur es una zona desmilitarizada, donde una persona puede ser electrocutada por intentar cruzarla. Corea del Norte era, en consecuencia, como una isla en el sentido de que podía aislarse del mundo e intentar una estrategia de cero COVID. Y así es como intentó presentar la situación,
afirmando que el país libre de virus era indicativo del éxito del liderazgo de Kim. Sin embargo, en realidad, la enfermedad ya circulaba en Corea del Norte, antes que en la mayoría de los otros países. Aunque el gobierno de Kim actuó con extrema rapidez para cerrar sus fronteras y limitar los viajes, en enero de 2020, 2 meses antes que la mayoría del resto del mundo, ya estaba presente en ciudades como Sinuiju, donde ocurrió la primera muerte del país en febrero de 2020. La información sobre el curso de la enfermedad en Corea del Norte era sumamente limitada. En 2022, cuando la pandemia ya estaba disminuyendo en todo el mundo, el país finalmente admitió su presencia en el territorio, y que el propio Kim había tenido fiebre. El país admite que 74 personas han muerto por COVID-19. Al mismo tiempo, declaró que más de 4 millones experimentaron lo que llamaron fiebre. Si millones de personas experimentaron síntomas, es poco creíble que solo 74 hayan muerto por eso. Dada la patología conocida del virus, es más plausible que decenas de miles de personas hayan perdido la vida en Corea del Norte durante la pandemia. La pandemia de COVID-19 provocó un gran incidente diplomático entre Corea del Norte y Corea del Sur en el verano de 2020, o al menos contribuyó a ello. La guerra de Corea nunca ha terminado. Se declaró un alto al fuego en julio de 1953, al final del conflicto, y se estableció una zona desmilitarizada a lo largo de la paralelo 38 norte del Ecuador. Ha habido muchos enfrentamientos aquí a lo largo de las décadas, principalmente debido a norcoreanos que intentan huir hacia el sur. En los primeros años del gobierno de Kim, parecía que las cosas estaban mejorando aquí, a pesar de los enfrentamientos rutinarios en la frontera y los disparos a personas que intentaban cruzar la zona desmilitarizada. Sin embargo, se había construido una oficina de enlace conjunta en Kisung, en una zona industrial aquí cerca de la frontera. La Oficina de Enlace Intercoreana, como se le conoce formalmente, fue construida después de una reunión en 2018 entre Kim y su homólogo surcoreano en ese momento, el presidente Moon Jae-in. Desafortunadamente, a pesar de que se gastaron millones de dólares estadounidenses en la construcción del edificio de 4 pisos, la oficina fue cerrada a finales de enero de 2020. Luego fue destruida en una demolición controlada por órdenes de Kim el 16 de junio de 2020. Aparentemente, el COVID volvió a descartar la reunificación pacífica. En otros lugares, Kim ha fortalecido sus pocas alianzas internacionales restantes. Corea del Norte se ha convertido en un aliado directo de Vladimir Putin en su guerra con Ucrania. Ese conflicto ha estado en marcha de una forma u otra desde febrero de 2014, después de que la revolución de Maidán en Ucrania derrocara a un líder prorruso. Mientras que el conflicto inicial en 2014 involucró la anexión rusa de la península de Crimea y una guerra localizada en la región de Donbass, al este de Ucrania, la guerra se ha expandido desde finales de febrero de 2022. Ha sido costoso para Rusia en términos de bajas sufridas, y Putin está pagando sumas extremadamente grandes de dinero a los rusos para que luchen. En 2024 se encontró una nueva fuente de combatientes más baratos. Corea del Norte se alió directamente con Rusia, y miles de soldados norcoreanos comenzaron a llegar a Europa del Este para luchar contra los ucranianos a partir de octubre de ese año. Se cree que más de 10.000 norcoreanos lucharon en Ucrania hasta finales de 2025. Estos hombres ganan mucho menos que sus homólogos rusos y a menudo son usados como carne de cañón en las líneas del frente. Kim, a cambio, ha recibido cientos de millones de dólares estadounidenses en financiamiento de parte de Putin por su ayuda, y cientos de millones más han llegado a Corea del Norte a través de los salarios de los soldados y otros medios. Esto también representa un cambio notable en la diplomacia internacional. Es la primera vez que Corea del Norte ha desplegado tropas de manera extensa para ayudar a un aliado en una guerra extranjera, desde que se acordó el armisticio en la Guerra de Corea en 1953 ni lejos. Corea del Norte sí proporcionó apoyo logístico y material a los norvietnamitas durante la prolongada Guerra de Vietnam en las décadas de 1960 y 1970. Pero el despliegue de tropas norcoreanas en Ucrania es mucho más extenso.
Es muy fácil menospreciar a Kim Jong-un como un actor periférico en una red de líderes que a veces es llamada el eje del mal en los medios occidentales. A menudo se ve a Kim actuando torpemente como un lacayo junto a figuras como Vladimir Putin y Xi Jinping cuando se reúnen en Beijing y demás. Y sin embargo, esto no es del todo así. El 10 de octubre de 2025, el gobierno norcoreano realizó celebraciones para conmemorar el 80 aniversario de su movimiento tras el final de la Segunda Guerra Mundial. Esto incluyó el lanzamiento de un nuevo misil balístico intercontinental, el Hwasong-20, el más potente jamás lanzado por Corea del Norte. También hay cada vez más pruebas de los esfuerzos del país por desarrollar capacidades de inteligencia artificial como parte de su arsenal y funciones militares. Al igual que Irán, Rusia y China, Corea del Norte pronto superará a la mayoría de las naciones occidentales en lo que respecta a la tecnología de guerra con drones no tripulados. Quienes desestiman al régimen norcoreano bajo Kim como una especie de broma, están mal informados. Su líder actual podría durar mucho más tiempo de lo que pensamos. Con un país que está comenzando a desarrollarse económicamente, más allá de los años peligrosos de los 92.000, bien podría empezar a convertirse de nuevo en un actor mucho más poderoso en la política del Lejano Oriente en los próximos años. Esto es especialmente cierto cuando consideramos la inestabilidad de la política de Corea del Sur en tiempos recientes en comparación con el norte. Kim Jong-un es un líder muy extraño. Ha sido ridiculizado y vilipendiado durante más de una década como líder de Corea del Norte, visto como una figura algo cómica que solo se encuentra en una posición de poder debido a las circunstancias de su nacimiento. Quizás haya algo de verdad en esto. Los servicios de inteligencia de todo el mundo creen que Kim tuvo suerte al obtener el puesto como el tercer líder supremo de Corea del Norte. A través del proceso de eliminación de otros candidatos masculinos dentro de la familia como posibles sucesores, Kim fue elegido para suceder a su padre. Aunque los observadores internacionales han seguido preguntándose si él es poco más que un títere para algunos de los elementos más poderosos dentro del ejército norcoreano y la élite política profundamente arraigada, hay más que suficientes señales de que Kim en realidad está realmente al mando de este régimen altamente autoritario. Él elimina por completo a sus rivales o los mueve dentro del gobierno de tal manera que limita su capacidad para convertirse en rivales por el poder. El asesinato de su propio hermano de una manera tan audaz demuestra su crueldad. Quizás lo más sorprendente de todo es la manera en que Kim ha convertido a Corea del Norte en un país con uno de los programas de armas nucleares y misiles balísticos intercontinentales más formidables del mundo. En pocas palabras, nadie puede quitarlo del poder desde el extranjero. Si Estados Unidos o cualquier otro antagonista intentara hacer algo, Seúl correría el riesgo de ser devastada por ojivas nucleares, y quizás Tokio también. Es poco probable que alguna potencia extranjera asuma ese riesgo. Además, a través de sus alianzas con China, Irán y Rusia, Kim tiene fuertes aliados asiáticos que aseguran que la economía norcoreana pueda crecer potencialmente como parte de un nuevo orden mundial emergente en el Lejano Oriente. Los gobiernos occidentales podrían centrarse en sus peculiares obsesiones con el baloncesto, su supuesta afición por el alcohol y su autorretrato como un idiota sabio. Pero presumiblemente, los servicios de inteligencia bien informados en Estados Unidos, Gran Bretaña, Australia, Japón y Corea del Sur saben que están tratando con un enemigo mucho más formidable de lo que a menudo se sugiere en los círculos mediáticos. Solo el tiempo dirá qué sucede en Corea del Norte bajo un gobernante que podría permanecer en el poder allí durante muchas décadas por venir. ¿Qué opinas de Kim Jong-un? ¿Es realmente el dictador absolutista todopoderoso de Corea del Norte? ¿O crees que la estructura de poder detrás de escena de este estado tan secreto es más compleja de lo que la gente suele imaginar? Por favor, háznoslo saber en la sección de comentarios. Y mientras tanto, muchas gracias por vernos.